tengo que referirme a algo que dijo Ali al final. Habló de los líderes que surgieron. Surgió Chávez, surgió Lula, surgió Kirchner. Los gringos creen que nosotros somos pendejos para creer que hay un tipo de cáncer que afecta solamente a los líderes suramericanos de izquierda. Todos con cáncer, mire. Qué casualidad. Se nos tienen que barajar un poco más despacio. Ali, fíjate que el mundo está como envuelto en el terrible tufo de una guerra universal que no sabemos hasta dónde llegarán esas consecuencias. Y ya hay movimientos militares de unidades rusas. Sería interesante oír el análisis de una persona como Ali Rodríguez Araque sobre las dimensiones colosales que podría alcanzar una conflagración de esta naturaleza si los Estados Unidos definitivamente, como parecen entusiasmados incluso a hacerlo, cometieran esta estupidez, porque se ha dicho, ambas potencias han dicho, tanto Rusia como China, que ellos intervendrían si Siria es atacada por Estados Unidos. Entonces nos gustaría oír ese análisis, Ali. Bueno, sobre eso todavía es difícil sacar conclusiones. Uno puede hacer apreciaciones, que es otra cosa. Como usted lo comenta, las últimas declaraciones de Vladimir Putin indican que, primero, señalando a Estados Unidos que no debe atacar a Siria. Segundo, ayer anunció que ellos seguirían brindándole apoyo militar y económico a Siria. China no ha sido tan explícita. Simplemente se sabe que está moviendo un navío de guerra hacia las costas del Mediterráneo. De manera que hay mensajes muy elocuentes sin necesidad de pronunciar una palabra. Porque China está también envuelta en un pulseo estratégico con Estados Unidos. Estados Unidos ha venido desarrollando toda una estrategia de rodear a China con multitud de bases militares en Australia, toda esa zona, sobre todo con la idea de bloquear las vías del comercio marítimo chino con el resto del mundo. Porque creo que no se requiere gran capacidad analítica para concluir que China en un tiempo va a superar como potencia mundial a los Estados Unidos. Entonces todos esos factores están presentes en situaciones como la que estamos comentando. Por su lado, Siria, a diferencia de Irak, a diferencia de Libia, no libra una guerra de posiciones. Y su visión, por lo que he leído, es de una guerra asimétrica. Es decir, que se desplegaría en una guerra de movimientos, en guerra de guerrilla, cosa que es muy difícil de superar, de derrotar, simplemente con el poder aéreo. Es decir, Estados Unidos tendría que desembarcar tropas. Seguramente no los catiritos norteamericanos, pero sí puertorriqueños y toda esa gente pues latina que está, negros que están en Estados Unidos, y uno que otro catirito pobre. Bueno, pero además está esa situación de tensión muy grande con Irán, que la han dejado por un momento por el problema de Siria, pero si eso envuelve a Irán, esto coge un camino muy distinto, porque Irán es una potencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le hunden 2 o 3 navíos a Estados Unidos? Que lo pueden hacer porque tienen legítimo derecho a responder un ataque militar. ¿Cuál va a ser la reacción de Estados Unidos? Ahí tienen varios navíos de guerra apostados para lanzar los misiles contra... Cada navío tiene 36 misiles, con un vasto poder destructivo. Si les hunden unos navíos de eso, que lo he pensado muchas veces, ¿qué pasa? Se extiende más la guerra, se hace más aguda, más sangrienta. Y es una guerra que no tiene un desenlace rápido. Eso no es Irak ni es Libia. Ahí hay desembarco y esa guerra va a durar quién sabe cuántos años. Y a cuántas regiones va a
sí, abarcar la guerra de Siria. Pero definitivamente los imperios son ciegos, ven solamente el poder de las armas. Afortunadamente en el propio seno de la sociedad norteamericana hay un creciente rechazo, lo hemos visto por televisión, por lo que sacan en televisión, una resistencia creciente. Yo me imagino que, como ya lo comenté, que el ciudadano norteamericano debe estar hastiado de ir a la guerra, de estar atacando a otros países, a miles y miles de kilómetros de distancia de su propio territorio. Yo creo que es una guerra que Estados Unidos de ninguna manera ganaría, así vaya con quien vaya. Y el gran peligro es, como se comentó, que pueda desatar una tercera guerra mundial. Porque en esa tercera guerra mundial ya varios países están dotados de armas nucleares. ¿Las usan? ¿No las usan? Y si las usan, ¿qué pasa? Es un problema bastante serio. Fidel ha venido escribiendo mucho sobre eso, que una tercera guerra sería la última guerra de la humanidad. Y creo que no le falta mucha razón. Ese es mi comentario por el momento. Ojalá que en una próxima reunión celebremos que no hubo guerra. La geopolítica en este momento, como usted lo ha dicho, profesor, se divide en la injerencista por Estados Unidos y la Organización de Terroristas del Atlántico Norte, OTAN, y la integracionista con el sueño bolivariano, que usted también habló sobre eso. Pero yo tengo una preocupación al respecto. Yo creo que la integración es sinónimo de antiimperialismo, pero creo que la CELAC debe reunir a los ministros de educación de esta parte del mundo a revisar los diseños curriculares, los programas curriculares, porque en la mayoría son eurocéntricos, son de autores precisamente que son de países imperialistas, colonialistas, y nosotros estamos repitiendo esos sistemas de reproducción de inequidades en el mundo y no estamos haciendo nada. Realmente nuestros programas de formación están muy lejos de revisar el pensamiento rodriguiano, el pensamiento de Gabriela Mistral, de José Martí, de Luz Mena en México, de Pablo Vizcardo y Jumán en el Perú, y creo que eso es importante. Me gustaría su opinión porque usted tocó el aspecto educativo en su intervención. Gracias. Bueno, eso es un aspecto fundamental. Ciertamente, creo que en todos nuestros países hace falta profundas reformas educativas, pero para eso hay que elaborar primero una concepción de la educación, de la formación del nuevo ciudadano, y subrayo esta palabra, que es ser un ciudadano. Ser ciudadano es superar la condición de simple poblador. Ciudadano es el ser humano que ocupa un espacio conscientemente y en consecuencia participa en el mejoramiento de ese espacio, lo cual implica a su vez la relación con la comunidad. Si, como también estoy profundamente convencido, como se ha dicho, el socialismo depende del éxito de la comuna debe ser el eje de estudio de cualquier programa educativo en el país. Porque si tenemos comunas sin espíritu comunal, que debe comenzar precisamente por la escuela, desde las primeras nociones educativas hasta los posgrados, pues no estamos haciendo mayor cosa, salvo en aquellas regiones donde ya hay una experiencia, un pensamiento más desarrollado, no solamente un pensamiento, un sentimiento más desarrollado de comunidad, pues allí habrá mayor y más pronto éxito. Entonces, esto tiene un conjunto de implicaciones, también las metodologías de enseñanza,
De manera que hay una visión más integral en los procesos educativos, sobre todo de los niños y de los jóvenes. Entonces, usted tiene razón. Aquí mismo en Venezuela yo creo que hay que hacer un examen en profundidad del problema. Pero por ahora, sí, de primera impresión, creo que el eje de todo esto es la comuna. Porque si vamos a construir un nuevo Estado, sobre eso he venido reflexionando bastante, no es este Estado que tenemos. Este Estado que tenemos es el mismo de la Cuarta República. Yo pasé por varios ministerios y en todos me encontré con el mismo problema. La pesadez. Y no es solamente culpa de la gente, no, de la estructura, de la fisiología misma de lo que heredamos. Y creo que debemos reconocer autocríticamente que la importancia que le hemos dado a los consejos comunales y a las comunas ha sido pobrísimo. Esto debe estar en un estadio muy superior de desarrollo, pero allí está la gran autocrítica que tiene que hacerse un partido como el PSV. ¿Qué ha hecho el PSV por la construcción de miles y miles de comunas cuando debería ser su tarea principal? ¿No? Ese es un problema que el PSV tiene que revisar en profundidad. Porque, además, consecuencia de esto, de que no se están discutiendo los problemas sustanciales, hay un impresionante empobrecimiento del debate político. Uno que ve diariamente es una diatriba. Tú eres un barriga verde, y el otro, tú eres cualquier cosa. Pero ¿dónde están las grandes ideas que van a nutrir la elaboración de estrategias, de planes de largo alcance, de transformación de la sociedad venezolana? Y eso fundamentalmente y en primer lugar es obligación nuestra. Engels dijo alguna vez, desde que el socialismo se hizo ciencia, hace obligatorio tratarlo como tal. Eso implica estudio, dominio sobre todo de las realidades y divulgación de las conclusiones que se sacan del análisis de las realidades. Nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo por elevar el nivel del debate político en Venezuela. Y estoy seguro que en ese terreno es que somos fuertes. A mí me encantaría, por ejemplo, debatir con una oposición la política petrolera. Están criticando la política petrolera nuestra. Bueno, vamos a discutir la de ustedes. Pues. ¿Qué van a hacer con las regalías, por ejemplo? Cosas muy concretas. ¿Qué van a hacer con los impuestos? ¿Qué van a hacer con las empresas mixtas? Vamos a discutirlo, pues. Porque ¿qué hicieron? Es la otra pregunta. ¿Qué fue la apertura petrolera? Es decir, hay cosas muy concretas. Y si quieren discutir también aspectos doctrinarios, vamos a discutir los aspectos doctrinarios. Es decir, nosotros debemos llevarnos al terreno donde somos fuertes. No los dimes y diretes, pues, de la política cotidiana. Entonces, ahí hay que introducir también cambios importantes en la conducción de nuestra política, que tiene bastantes debilidades. Si, por ejemplo, ese resultado de las elecciones presidenciales, ¿dónde está el análisis de por qué ocurrió eso? Así que los buenos generales, antes de las grandes batallas, reúnen sus estados mayores para analizar. Y después de las grandes batallas, sea que triunfen, sea que sean derrotados con mayor razón, reúnen sus estados mayores para ver qué pasó. Yo no sé qué análisis se ha hecho de ese fenómeno. Yo soy miembro de la dirección del partido, no sé, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo ha sido el proceso de preparación para las elecciones de diciembre? No sé. Bueno, tú estás más informada que yo, pero yo en verdad he estado muy separado por problemas de salud muy agudos que tuve y por los problemas de UNASUR. Incluso ya tengo mucho tiempo que no voy a la dirección. Pero todas son cosas que requieren
atención, porque además, aquí entramos en otra materia, me preocupa mucho lo que percibo de la situación económica. Bueno, según el informe del Banco Central, crecimos 2.5. Pero yo creo que el problema, la mayor preocupación, aunque no debe dejar de serlo, no es el PIB, el Producto Interno Bruto, es cómo está percibiendo la gente la situación. Es decir, ¿cuántos lugares hay que visitar, por ejemplo, para conseguir un producto? Ayer salió la señora que trabaja en la casa, andaba buscando no sé qué es lo que andaba buscando. Tuvo que ir a 5 supermercados en 5 barrios distintos para poder conseguir el producto. Y así ocurre con muchos productos. Hay desabastecimiento. Yo no descarto que haya sabotaje de la derecha. Bueno, los informes que da nuestro compañero del gobierno es que ha crecido la producción, por ejemplo, de arroz, etcétera, pero no se consigue arroz. ¿Cómo están los mecanismos de distribución, por ejemplo? Y si hay sabotaje, ¿dónde están los mecanismos para combatir el sabotaje? También es obligación del Estado. Entonces, a mí esas cosas me preocupan mucho. Luego, el incremento de los precios ha sido escandaloso. Yo no sé si el salario mínimo le alcanza a la gente para... A mí me da mucha rabia y muchos sentimientos. Coño, cuando oigo gente de la oposición decir cosas que yo digo, coño, es verdad. Cuando uno llega a tener que darle la razón al adversario, las cosas no van bien. Entonces, hay que trabajar en esas cosas. Yo digo que hay que concentrar el esfuerzo en la parte económica. Si la economía marcha bien, eso es un soporte muy firme para el desarrollo de la acción política. Si la economía marcha mal, tenemos un piso inestable. Y la economía es un problema de producción. Sí, no hay otro. Ese ha sido el gran reto de Venezuela durante décadas y décadas. Este es un problema que, por cierto, como la gente no estudia, nunca menciona el caso. Nosotros venimos arrastrando ese problema desde 1934. En 1934 devaluaron el dólar. Todos los países del mundo siguieron la devaluación del dólar, devaluaron su moneda, menos Venezuela. Venezuela no solamente no devaluó, sino que revaluó. De 5 bolívares con 20 centavos que costaba el dólar, lo bajaron a 3 bolívares con 9 centavos. Por supuesto, se abarató enormemente el dólar y eso incrementó la capacidad de compra en el exterior de los que tenían bolívares para cambiar por dólares. Ahí hicieron gigantesca fortuna pequeños grupos. Venezuela, que era un país exportador de bienes agrícolas, sobre todo de café y cacao, se convirtió en un importador de bienes agrícolas. Hasta hoy, casi todo lo que comemos, un alto porcentaje de lo que comemos, viene del exterior, que son miles y miles de millones de dólares. Tenemos a la población concentrada en pequeñas regiones como Caracas, y millones de hectáreas totalmente despobladas. Cuando ustedes viajan por avión por Venezuela se dan cuenta. Uno que otro caserito por allá. Entonces, eso requiere incluso un reenfoque de la política de reurbanización del país. Venezuela requiere una política de reurbanización, pero la reurbanización no es incrementar lo que ya existe. Yo tengo mis dudas sobre esa cantidad de edificios que están construyendo aquí, ¿no? Me parece muy bien porque, bueno, resuelve el problema, como decía Farruko en estos días, pues. Dice, bueno, los que critican eso porque no tienen corazón, no se imaginan cómo vive una gente en las quebradas. Totalmente de acuerdo. Pero la solución será la solución.
Yo me imagino cómo va a estar la Avenida Libertador dentro de pronto cuando habiten todos esos edificios. Y un problema que hay que analizar también, que es el choque cultural. El choque cultural que comienza internamente en los pobladores de los edificios, porque ellos vienen de una cultura propia de los barrios y de los barrios más pobres. Van a vivir en otras condiciones, van a convivir en otras relaciones, en otras condiciones. Eso implica un trabajo educativo muy intenso. Pero yo creo que la gente, si se le prepara, entiende. No quiere decir que no van a haber problemas, van a haber problemas de vecindad, porque la gente no está acostumbrada a vivir en comunidad y de alguna manera vivir en un edificio ya te obliga a vivir en comunidad. ¿Cómo va a funcionar esos condominios, por ejemplo? Entonces, siempre acciones de estas tienen que estar acompañadas de una visión muy integral de todo el problema, así como hay que tener una visión integral del país. Si tenemos un país despoblado, por un lado, y superpoblado, por otro lado, hay que establecer estrategias que vayan poblando progresivamente lo que está despoblado y aliviar la situación de sobrepoblación de ciudades como Caracas. Aquí no cabe la gente ya. Hay que ver el viacrucis que representa todos los días el tráfico de Caracas. Y ya no solamente de Caracas, de las grandes ciudades de Maracaibo. El propio Barquisimeto, que era tan sabroso. Puerto La Cruz. Bueno. Marina. Entonces, hace falta como grupos que se pongan a pensar en estas cosas, a presentar ideas, proyectos, de manera de ir construyendo bases del socialismo que tiene como eje rector el ser humano. Porque esto es un proceso de deshumanización, el proceso de urbanización en Venezuela, que ha sido el más veloz en toda América Latina. Bueno, he hablado mucho de muchas cosas, así que como es un conversatorio, no es un monólogo.